Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @CODES, CODHEZ, en Twitter, Instagram y Facebook, y visitar nuestra página web www.codes.ong para consultar los boletines mensuales y los informes elaborados por la organización en materia de derechos humanos en el Zulia, así como consultar el monitoreo quincenal de precios de alimentos y otras noticias relacionadas al acontecer en materia de derechos humanos en el Zulia y en Venezuela. En este segmento del programa vamos a comenzar con la entrevista del día de hoy, enmarcada en la noticia de la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas por 2 años más. Esta misión de determinación de hechos tiene como objetivo investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. Y es que precisamente en su primer informe, que fue publicado el pasado 16 de septiembre, se revela que en Venezuela se han cometido graves violaciones a los derechos humanos desde 2014 y algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. En atención a los resultados de este informe, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su profunda alarma y preocupación, y en consenso con la mayoría de los países que lo conforman, decidieron en una resolución renovar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos por 2 años más para que continúe investigando a los autores de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Para conversar sobre este tema estaremos recibiendo a Ali Daniels. Él es el director de Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro que vela por la situación del Estado de Derecho en Venezuela, la separación de poderes, la independencia judicial, democracia y derechos humanos. Bienvenido, Ali Daniels, a Derechos Humanos Pa' Vos. Hola, siempre un placer para mí estar en este programa Derechos Humanos Pa' Vos, una ventana de libertad y de lucha por los derechos humanos en el Estado Zulia. Muchas gracias por la invitación. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó por 2 años más el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos. ¿Cómo se puede interpretar esta decisión? Bueno, esta decisión del Consejo es histórica por muchas razones y tiene diversas interpretaciones. En primer lugar, es una confirmación y una aprobación expresa del Consejo respecto del informe de la Misión de Determinación de Hechos. Textualmente, la resolución señala que recibe con beneplácito el informe, con lo cual este argumento que utilizó el gobierno, que ha señalado el gobierno, de que el informe no ha sido ni discutido ni aprobado por Naciones Unidas, pues queda evidenciado que no es cierto. No solamente fue aprobado, sino que también fue discutido la semana anterior, donde la mayoría abrumadora de los países que intervinieron en la discusión aprobaron el informe. En ese sentido, esto es, digamos, la primera consecuencia. La segunda es que además pone de manifiesto la rigurosidad y la seriedad del trabajo de la misión. Es decir, no hubo un aspecto que pudiera ser desdeñado o descartado por algún error metodológico, todo lo contrario. Todas las posiciones que el gobierno ha establecido en ningún momento han podido desvirtuar ni uno solo de los casos que allí se señalan por ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, malos tratos o desapariciones forzosas. Todo lo contrario, el informe lo que ha demostrado es la existencia de este patrón. Y adicionalmente, también la resolución que prorroga este mandato tiene el otro elemento muy importante, y es que efectivamente confirma la existencia, lo dice expresamente, que
confirma la existencia, que está de acuerdo con los hallazgos de la misión en el sentido de que hay crímenes de lesa humanidad. Y además pido que se lean la resolución porque hace una especie de resumen de la situación venezolana en materia de derechos humanos. Habla de la inexistencia de un poder judicial independiente, que además impide que haya elecciones democráticas, pide que haya elecciones democráticas, habla de la tragedia del arco minero, y en ese sentido pues la resolución es una síntesis de las tragedias venezolanas, del dolor que ha producido la represión, y en consecuencia para mí, que es lo más importante de esta decisión del Consejo, es que es una reivindicación a las víctimas. Es decir, el Consejo ha dicho, este informe es serio, es riguroso, y en consecuencia las víctimas que han sido ignoradas, que han sido burladas, que no han sido tomadas en cuenta por el gobierno, ahora ven como un órgano de Naciones Unidas les da un poco de justicia, que es mucho más que aquí han podido obtener. Como ven, las consecuencias son muy importantes y muy trascendentes para la lucha de los derechos humanos. ¿Qué puntos contenidos en esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pueden destacar? Entre los elementos a destacar de la resolución es que lo importante es que establece no una, sino varias vías para tratar el caso venezolano. Lo primero es que le establece un mandato a la alta comisionada para los derechos humanos en el sentido de rendirle informe sobre el caso venezolano, y además le agrega expresamente que le dé información, que remita información al Consejo sobre el seguimiento de las recomendaciones que le ha hecho al gobierno venezolano. Y esto es muy importante porque entre la posición dubitativa, trastabillante que el gobierno ha tenido respecto de la misión de determinación de hechos, porque como digo, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede ocultar la tortura, las ejecuciones extrajudiciales con simples palabras. Entonces, dentro de esa postura vacilante, ha dicho que lo que diga la misión no tiene importancia porque están en colaboración y en buenos términos con la alta comisionada. Pero eso no es cierto, porque precisamente ninguna de las recomendaciones, que ya son más de 60, el gobierno venezolano las ha cumplido, de modo que el hecho de que hayan podido tener una relación con la misión de la alta comisionada aquí, no quiere decir que esos sean buenos términos. Buenos términos es que si te dan recomendaciones tú las vayas cumpliendo. Pero es parte de la hipocresía del discurso doble que tiene el gobierno en materia de derechos humanos, que dice una cosa pero hace otra. Y esto también queda entonces desmontado con esta decisión de la resolución del Consejo, donde se dice, bueno, no solamente infórmanos sobre cómo están los derechos humanos en Venezuela, sino además cómo está el cumplimiento. La resolución tiene dos elementos muy importantes de ampliación del mandato. Uno, que es lo que ya se sabe, que es el tema de la ampliación por 2 años, y dos, uno cualitativo, y es que la resolución amplía el objeto de los derechos a ser violados respecto de su violación, ¿no? En este caso, son los mismos tipos de violaciones que ya comentamos, desaparición forzosa, ejecución forzada, etcétera, pero agrega un elemento más, que es el tema de la utilización, en el caso de la tortura y los malos tratos, de la violencia de género y de la violencia sexual. Y esto es muy importante, esta ampliación, porque si uno lee el informe de la misión, se da cuenta que en todos los casos, tanto en la violencia por control social hecha por la FAES y por la Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad, a través de las OLPs, y en lo que llaman la represión selectiva, es decir, contra líderes políticos, dirigentes sindicales o líderes sociales que se consideran opositores, en los dos casos se pueden apreciar la utilización de violencia sexual o de género como medio de represión. Entonces está señalado, pero ahora se pide que se haga un estudio de tal manera que se configure la existencia de patrones, ¿no? Y esto es muy importante. Lo otro es que
también en la resolución se menciona en 2 ocasiones la tragedia del arco minero, como ya comenté. Y en ese sentido, entonces, agrega a la comisión este análisis, es decir, que considerando los derechos, la violación de los derechos que ya hemos comentado, haga un análisis de lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco. Entonces, como ven, no solamente ha sido una ampliación desde el punto de vista temporal, sino también desde el punto de vista cualitativo. Y además agrega un último elemento, y es que señala que si continúa la persistencia de no colaboración del gobierno con el sistema de Naciones Unidas, se va a considerar la posibilidad de establecer una comisión de investigación, que sería ya el último escalón, la última instancia de investigación del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, como se ve, el Consejo pues ha sido contundente y ha establecido mandatos claros, tanto para la alta comisionada como para la misión, como respecto a lo que debe hacerse en el futuro en el caso de que el gobierno venezolano siga sin colaborar con estos medios de trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Conversamos con Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, sobre la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. La renovación de esta misión por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas permite que se le dé continuidad a los procesos de verdad, justicia y reparación que merecen las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela en los últimos años. Y como bien lo decía Ali Daniels en su entrevista, también evidencia que la comunidad internacional tiene mayor claridad sobre la situación de derechos humanos que vivimos en Venezuela. Vamos a una pausa y seguiremos con más de Derechos Humanos Pa' Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Seguimos en Derechos Humanos Pa' Vos. Pueden sintonizarnos cada sábado a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les recordamos que nuestras ediciones de Derechos Humanos Pa' Vos son retransmitidas todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @Codes, CODHEZ, Codes en Twitter, Instagram y Facebook. Y visita nuestra página web www.codes.ong. En este segmento continuamos conversando sobre las consecuencias de la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Como veníamos conversando, esta renovación, aprobada por 22 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 5 de octubre, permite que el mandato se extienda por 2 años más y se puedan continuar investigando a los responsables de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Nosotros continuamos conversando con el doctor Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, para desglosar los puntos más destacados de esta resolución. Y en esta oportunidad, doctor Daniels, consultarle cuáles considera que son los siguientes pasos para la obtención de justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es muy importante porque en materia de derechos humanos siempre hay que ver al futuro, no solo hay que lamentar las tragedias que hayan ocurrido, sino que también hay que ver al futuro para buscar justamente lo que usted señala, que es que debe haber reparación y debe haber justicia. Entonces, en ese sentido, la presión ahora de la parte de la comunidad internacional es sobre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque esta misión y este informe son tan contundentes que deberían hacer actuar a la fiscal, recordemos, de la Corte. ¿Por qué? Porque recordemos que primero que el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal son organismos autónomos, la Corte no depende de Naciones Unidas y en este sentido pues son independientes. Sin embargo,
hay precedentes en los cuales podemos, digamos, tener fundadas esperanzas de que informes de este tipo tengan una influencia. Me remito al caso de Myanmar, donde, pues como es sabido, ahí hubo un genocidio rohingya. Y ahí, en ese caso, la Corte Penal no había tomado cartas en el asunto. En ese sentido, el Consejo de Derechos Humanos formó una misión de determinación de hechos, igual que aquí en el caso venezolano, y el informe fue tan contundente como este, y a los pocos meses de publicado el informe, la Corte Penal, la Fiscalía, abrió un examen preliminar. En el caso venezolano, como es sabido, ese examen preliminar está abierto desde febrero del año 2018. Entonces, la idea es que, y ese examen preliminar se encuentra en la fase 2, que implica que un caso está en la fase 2, que se encuentra en la fase de determinar la existencia o no de delitos con competencia de la Corte. Y justamente a esa pregunta responde este informe, diciéndole sí, hay delitos de lesa humanidad que se cometen en Venezuela. Entonces, ante la relación directa entre la fase en que se encuentra el examen preliminar y la existencia de este informe, lo lógico sería pues que la Fiscalía pues avanzara y pasara a la fase 3. Son 4 fases en total, pero una vez establecido que existen crímenes de lesa humanidad, las otras 2 deberían ser más rápidamente subsanadas. ¿Por qué? Porque la tercera fase implica que una vez que se han cometido delitos de lesa, o sea, que se establece que han cometido delitos de lesa humanidad, determinar si el país donde esto ocurrió tiene la capacidad o la voluntad de juzgar a los responsables. Y obviamente esto en el caso venezolano no está ocurriendo, porque, y esto es importante contrastarlo con lo que dice el fiscal, que dice que hay 1000 policías y funcionarios del Estado con juicios abiertos. Es que el problema para el fiscal es que ya cuando hablas de crímenes de lesa humanidad eso no basta. Para cuando existen crímenes de lesa humanidad, es muy importante que los autores materiales respondan, obviamente. Pero más importante que eso es que quienes son los responsables, quienes dan las órdenes, quienes establecen las políticas que hacen posible una violación sistemática y generalizada de derechos humanos, sean investigados. Y en ese sentido, no hay nadie investigado en Venezuela. Pero cuando digo que no hay nadie investigado, no me refiero solo a un ministro o al director del CEBIC, no. Me refiero a que no hay ni siquiera una averiguación contra un jefe de destacamento. ¿Dónde están, por ejemplo, los jefes responsables de los que torturaron y mataron al capitán Acosta Arévalo, que tienen una responsabilidad en vigilando? No la hay. Entonces, en ese sentido, esa fase debería ser más rápida porque efectivamente no hay ninguna averiguación contra los verdaderos responsables de estas políticas. Y la última fase, que se llama en interés de la justicia, donde es una apreciación subjetiva del fiscal, donde pues él tiene que ver si el llevar un caso ante la Corte es en interés de la justicia, y obviamente a eso la respuesta es bastante obvia. Entonces, como ven, lo que se puede hacer es bastante, y finalmente termino respondiendo a la pregunta que con la otra recomendación que hace el examen de la misión, que es que aquellos países que reconocen la jurisdicción universal, es decir, que se declaran que pueden juzgar delitos aun cuando no hayan sido cometidos en su territorio, en esos casos pues que apliquen la justicia universal. Estamos hablando de casos como Bélgica, como España, donde se han juzgado y condenado a personas que cometieron crímenes fuera de esos países. En el caso de Bélgica, por ejemplo, hay una condena de una persona por participar en el genocidio de Ruanda. En el caso de España, recientemente hubo una condena de una persona que participó en una masacre de jesuitas y empleados de la Universidad Católica de El Salvador, y que se cometió pues ahí en El Salvador, no en España, y sin embargo fue condenado. Entonces la idea es que los países que tengan la capacidad de aprehender algunos de los que han sido corresponsables de lo que ha ocurrido en Venezuela, pues ejerzan esa jurisdicción universal. Entonces, como ven, hay bastante por hacer, y por supuesto aquí en Venezuela seguir denunciando y documentando, que es muy importante. Sin esas denuncias y sin esa documentación, donde yo quiero destacar algo que la misión dijo, y es que las mujeres son las que tienen el liderazgo de esas denuncias a pesar de las intimidaciones y las amenazas. Y a esas bravas y valientes mujeres venezolanas yo les rindo un pequeño homenaje.
Agradecemos al doctor Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, por acompañarnos en Derechos Humanos Pavós. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Para mí siempre es emocionante intervenir en este espacio de libertad y de justicia y de lucha por los derechos humanos. Y bueno, siempre es un recuerdo cálido haber estado en Maracaibo en eventos previos con los compañeros de CODES en su lucha constante porque los venezolanos tengamos una sociedad libre y democrática. Un gran abrazo y muy agradecido. Agradecemos su valiosísimo análisis y aporte para desglosar lo que implica esta resolución de esta renovación del mandato por 2 años más de la misión de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela para lograr tener un verdadero acceso a la justicia. Nosotros debemos hacer un breve corte, pero regresaremos con más de Derechos Humanos Pavós luego de la pausa por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue preparada y debatida oficialmente durante más de 20 años antes de ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. Este documento hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo. La declaración aborda, entre otros temas, los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. Este texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho como pueblo o como personas al disfrute pleno de todos sus derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Normativa Internacional de los Derechos Humanos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular por su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de este derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Entre los elementos más esenciales de esta Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas destacamos los siguientes puntos. En primer lugar, 17 de los 46 artículos de la Declaración se refieren a la cultura indígena y a cómo protegerla y promoverla, respetando el aporte directo de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y asignando recursos a la educación en idiomas indígenas y a otras esferas. En segundo lugar, 15 de los 46 artículos de la Declaración se refieren a la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva en un sistema de gobierno democrático. En tercer lugar, la Declaración confirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y reconoce los derechos relacionados con los medios de subsistencia y el derecho a las tierras, territorios y recursos. La Declaración reconoce que los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa. Esencialmente, y como último punto, la Declaración prohíbe la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su participación plena y efectiva en todos los asuntos que les conciernen, así como su derecho a seguir siendo diferentes y a perseguir su propia visión del desarrollo económico y social. Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de Derechos de esta semana comentamos acerca de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento internacional de carácter declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007 que busca reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran dispersos alrededor de todo el mundo. En Venezuela, este 12 de octubre se conmemorará el Día de la Resistencia Indígena, también una fecha que busca reconocer las luchas de los pueblos indígenas en nuestro país, y es que a través de sus lenguas y formas de comunicación, los pueblos indígenas guardan un patrimonio de conocimientos, formas artísticas, tradiciones culturales, religiosas y prácticas amigables con el ambiente que enriquecen nuestra sociedad. No obstante, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, sus derechos humanos han sido vulnerados y por la llegada del confinamiento por la pandemia del COVID-19, la situación de los pueblos indígenas en el Zulia se ha agravado cada vez más. Y es que han presentado durante todo el año continuas fallas de servicios públicos, problemas para acceder a los alimentos, además de atención en centros de salud de calidad. Esta semana en el poblado de Paraguaypoa se registraron diversas manifestaciones en exigencia de servicios públicos de calidad y de respuestas gubernamentales que lamentablemente fueron respondidas por la represión ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Desde las organizaciones de derechos humanos como CODES y el Comité de Derechos Humanos de La Guajira se ha venido denunciando durante todo este tiempo los abusos cometidos en contra de la población guayú en su territorio, además de realizar múltiples exhortos al Estado venezolano a que atienda la problemática de los pueblos indígenas en el Zulia, entre ellos la satisfacción de sus necesidades más básicas y el mejoramiento de sus condiciones de existencia. Antes de culminar el programa del día de hoy, que ha estado enmarcado en la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, vamos a destacar algunos datos relevantes de esta resolución que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En primer lugar, el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos fue prorrogado por 2 años más, en los que se investigarán las violaciones a los derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos tratos crueles incluirán la violencia sexual y tendrán un enfoque especial sobre la violencia de género. La resolución fue aprobada por 22 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos, 22 abstenciones y solo 3 votos en contra. La cantidad de votos a favor de la misión fue mayor a la registrada el año pasado, por lo que presenta una buena noticia saber que la comunidad internacional está cada vez más atenta a la situación de derechos humanos en Venezuela y tiene mayor claridad acerca de la situación que realmente se vive en nuestro país. La Misión de Determinación de Hechos deberá presentar informes verbales en los diálogos interactivos del Consejo de los Derechos Humanos que tendrán lugar en los periodos de sesiones 46 y 49. Los informes por escrito se entregarán en los periodos de sesiones 48 y 51 del Consejo. Esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicita a la alta comisionada Michelle Bachelet que siga vigilando la situación de los derechos humanos en Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla. La resolución considera la posibilidad de adoptar nuevas medidas, como establecer una comisión de investigación si la situación en Venezuela sigue deteriorándose o si las autoridades venezolanas no cooperan plenamente con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos o la Misión de Determinación de los Hechos. Para consultar más datos acerca de la renovación de la Misión de Determinación de Hechos, puedes visitar nuestra página web www.codes.ong. Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos Pa' Voz. Agradecemos a Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, por acompañarnos en el programa de hoy.
Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pavós, Adriana González, certificado de locución 49286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24939. En los controles técnicos, Edith González, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irania Costa, y en la dirección general Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son @codes en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web es www.codes.ong. Nos despedimos con el tema titulado ¿Para qué sufrir?, interpretado por Natalia Lafourcade y Jorge Drexler. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 7 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría, y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pavós, sintonízanos todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, también por la señal de Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos. Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos Humanos Pavós.